Ministro, durante toda la intervención, usted de forma graciosa y con su risa guasonera, en decenas de veces me llamó senador youtuber. Usted la palabra youtuber trata de enmarcarla en algo deshonroso. Y no, ministro, deshonroso lo que hicieron sus amigos, que terminaron siendo unos ladrones. Tiene el uso de la palabra. Adelante, senador JP. Bueno, cordial saludo y muchas gracias, señor presidente y senadores y senadoras presentes, ministro de Hacienda y sus asesores acompañantes, así como los medios de comunicación y los que nos están viendo en estos momentos. Yo quiero iniciar proyectando un video que me gustaría que todos le prestaran atención y que los de cabina por favor le pongan buen volumen. Gracias. Y él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, y a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso necesitamos sacar esto. El ministro sabía que Schneider, o más bien que los congresistas le estaban enviando a usted el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones. Sí, señora. Yo lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Fiscal, yo insisto, todo, absolutamente todo, necesitaba autorización. Todo necesitaba que él supiera. Yo no había sola. Hasta hoy solamente habían declarado contra Bonilla los exfuncionarios Olmedo López y Schneider Pinilla sobre una supuesta operación de compra de congresistas para aprobar los créditos internacionales de la nación. Toda la expresión de contarle la verdad al país, que va más allá de los carrotanques, Asegura haber recibido la orden de direccionar esos millonarios contratos por parte de uno de los funcionarios más importantes del gobierno, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Entrega de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. Bueno, muy bien. Yo creo que el Ministerio de Hacienda, todos sabemos que cumple una función primordial, sobre todo en la administración económica del país, ministro. No solamente asegura la estabilidad financiera de Colombia, sino que también tiene a su cargo la distribución equitativa de los recursos del Estado. Su cargo, ministro Ricardo Bonilla, es fundamental en el funcionamiento del Estado colombiano. Usted, debo reconocerlo, es la autoridad máxima delegada por el presidente de la República para llevar a cabo la administración de las finanzas públicas. O sea, usted tiene hoy una responsabilidad vital económicamente para este país. Usted no solamente, ministro, tiene la responsabilidad de garantizar el manejo eficiente de los recursos del país, sino que también asegurarse de que estos recursos se utilicen de manera transparente y justa, siempre en beneficio de todos los ciudadanos colombianos. Ministro, para todo esto que yo le he mencionado, esta responsabilidad que le amerita su cargo, usted necesita confianza, tener la confianza de los colombianos, tener la confianza de quienes le rodean. Y créame, ministro, que eso precisamente es lo que se ha ido perdiendo en el transcurso del tiempo, la confianza en usted. Muchos colombianos hoy, como yo, se encuentran completamente preocupados, ministro, porque usted está al frente de un poder muy grande, muy importante, como es la cartera económica del país. Pero al mismo tiempo, ministro, usted está siendo señalado en un entramado de corrupción muy grave que se descubrió en este gobierno. Carlos Ramón González, copresidente del partido Alianza Verde, precisamente al que yo pertenezco, es compañero suyo del gobierno, es director del DAPRE, director de la Dirección Nacional de Inteligencia. También resultó, al igual que usted, señalado en ese escándalo de corrupción. ¿Qué hizo Carlos Ramón González? Renunció a su cargo. ¿Para qué? Para defenderse lejos de cualquier poder que le pueda traer algún tipo de ventaja.
Yo sinceramente pensé que al momento de salir esos señalamientos y algunas pruebas de las que vamos a hablar ahora, más adelante, usted, por ética, ministro, se iba a hacer a un lado de su cargo para defenderse y demostrar esa inocencia de la que usted habla desde una posición en la que el poder no pueda garantizarle algún tipo de ventaja. Ministro, desde que su nombre salió a relucir en este escándalo de la UNGRD, cuando el señor Olmedo López y Sneider Pinilla, dos delincuentes confesos, pertenecientes al mismo gobierno al que usted pertenece, nombrados por el mismo jefe que lo nombró a usted también, cuando salió este nombre suyo a relucir en este escándalo de corrupción, todo el país, ministro, estaba esperando qué posición iba a tomar usted, porque está al frente, repito, de una de las carteras, si no la más importante de este país. Olmedo López en su declaración manifestó que recibió órdenes suyas, ministro, para direccionar millonarios contratos por un valor de 92.356 millones de pesos. Pero qué sorpresa me llevo yo y se llevan los colombianos cuando empiezan a ver algunas pruebas presentadas por Sneider Pinilla, unos chats, ministro, en los que usted y su asesora María Alejandra Benavides conversan con este delincuente y demuestran de su parte lo que podría ser un presunto interés indebido en la celebración de estos contratos. Ojo, a cambio de que algunos congresistas votaran proyectos a favor del gobierno. ¿Qué pruebas conoció el país? ¿Qué pruebas se conocen? Bueno, ministro, yo no voy a profundizar en las pruebas de manera diminuta, pero le voy a mencionar que hoy el país, los congresistas y muchos ciudadanos hemos visto esas conversaciones de WhatsApp entre su asesora, entre usted, con este delincuente Sneider Pinilla, ese registro de llamadas, ese cruce de documentos, de contratos, ese cruce de números telefónicos de congresistas, esas diferentes georreferenciaciones, ese registro de entradas y salidas a la UNGRD, porque no solamente fue la entrada del 27 de noviembre del 2023 al Palacio de Nariño, o la reunión que tuvieron el 15 de diciembre del 2023, sino las más de 16 veces que María Alejandra Benavides ingresó a la unidad de gestión de riesgos y desastres. Reuniones que según Sneider Pinilla mantuvieron con él. Yo quisiera hacerle una pregunta. Apenas se destapó este escándalo, misteriosamente se perdió el computador de María Alejandra Benavides, donde pudo encontrarse mucho material probatorio. ¿Qué ha pasado, ministro, para que usted tome apunte y me responda a esa pregunta? ¿Qué ha pasado con ese tema del computador que misteriosamente se perdió? Pero la prueba más valiosa que yo veo en todo este escándalo de corrupción, aparte de las antes mencionadas, son los testimonios. Los testimonios que están dando estos dos delincuentes que se acogieron a un principio de oportunidad, y testimonios que lo salpican a usted, ministro, como cómplice, y que si uno analiza bien estos testimonios que Olmedo y Sneider están entregando ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, testimonios en los que ellos afirman que usted les daba órdenes. O sea, según los testimonios que ellos están dando, usted no era un simple cómplice. Entonces, si usted le estaba dando órdenes a ellos, según lo que ellos están testificando, o sea que usted era uno de los jefes de este entramado de corrupción. Yo sé que en su defensa usted tratará de decir, ministro, que estas reuniones y estas diferentes pruebas, los chats, las llamadas, las conversaciones, las reuniones, obedecen a su ejercicio normal como ministro. Sé que tratará de decirlo, pero hay una diferencia muy grande cuando vemos todas estas pruebas, todas estas reuniones, todos estos chats, todas estas llamadas, cuando las vemos desde el contexto tan repudiable que nos ofrece este asqueante entramado de corrupción. Ministro, una comunidad que estaba en riesgo de ser arrastrada por una avalancha. El río se estaba comiendo el talud y la escuela corría riesgo de ser llevada, ministro.
al senador Paulino, según el testimonio de estos delincuentes, ustedes decidieron no girarle nada, porque según ustedes, él no estaba votando a favor del gobierno. Plata vía, 1.4. Adelante, senador JP. Ministro, el caso que expuso el senador Paulino es uno de tantos y es doloroso, porque es ahí donde sucede lo que muchas veces hemos visto en este país, cómo diferentes avalanchas se llevan comunidades enteras y muchos niños, madres, familiares mueren en esas tragedias. Plata vía, ministro, 1.4 billones, 208 mil millones adicionó y aparte habían 657 mil millones. Lo que no hubo fue voluntad. Quizás porque para los que estaban en la UNGRD les fue mayor el ansia de saquear. Ministro, yo considero que usted hace parte de eso que le hace tanto daño a Colombia y que le haría un gran favor al país apartándose de su cargo. Muchas gracias. Yo no voy a usar las técnicas del youtuber, voy a hablar de frente. No tengo videos para mostrar, pero sí quiero resaltar de entrada lo primero. Esta es la propuesta de que habla el senador youtuber de 200.000 millones de pesos a la unidad de riesgo. ¿Dónde está mi firma? Aquí no está mi firma. Y tampoco hay un registro oral que diga que yo le di aval. Eso es una discusión de cómo el Congreso a veces quiere decir que puede autorizar cosas sin aval del gobierno, y lo hizo. Pero segundo, el senador youtuber dice que Olmedo López me acusa de haber ido a un cónclave. Aquí no hubo ningún cónclave. No existe ningún cónclave. Pero voy a seguir con dos temas. Senador youtuber, yo no tengo ninguna investigación en la Contraloría. La más mínima investigación en la Contraloría. Yo no sé de dónde sacó usted eso. Pero si la tiene, si tiene la prueba, muéstremela, porque yo no he sido ni convocado a responder ante la Contraloría, ni nada por el estilo. Y si usted se refiere a un problema que se presentó en el CID con unos pagos múltiples de salarios, lo primero que hicimos en el Ministerio de Hacienda fue recuperar la mayor plata posible que se podía recuperar, y lo hicimos el mismo fin de semana. Recuperamos el 90% de la plata que se giró, y con el tiempo lo único que falta por recuperar son 1.500 millones de pesos, y que ya están en proceso con seguros porque son de difícil cobro. Pero esa es la situación, senador youtuber. Yo no voy a dejar que arrastren mi nombre por una simple salpicada. Una salpicada. Dime las pruebas. Y usted dice además otros chismes de prensa. Que la asistente María Alejandra Benavides entró 16 veces a la unidad. Está comprobado, senador youtuber, que hay un homónimo, y que la que entró 16 veces a la unidad es la homónima, y que la asistente del Ministerio de Hacienda nunca fue a la unidad. Pero eso es otra discusión y otro proceso, porque usted pretende enlodar toda la labor del Ministerio de Hacienda con chismes de prensa. Me disculpan, senadores, senadoras, pero yo no voy a dejar enlodar mi nombre. Y le he pedido a la Fiscalía que me reciba desde el primer día, y la Fiscalía ni siquiera me va a citar todavía. Dice que va a esperar hasta que pase la cuarta ronda de procesos, y apenas está en la primera. Es decir, que me llamará por allá dentro de 1 año o 2 años, quién sabe cuándo, dependiendo de las pruebas que consiga.
Esa es la discusión. Pero si usted quiere, senador, dígale a la fiscal que me reciba más rápidamente. Señores senadores, esto soy yo, una persona, senador, youtuber, tengo 74 años, nunca he necesitado ir a buscar ese tipo de contratos, nunca he necesitado ir a salpicarme y tampoco he necesitado ir a buscar los chismes de farándula. Gracias. Sonido para el atril del senador JP, por favor, para cerrar el debate. Gracias, presidente. Ministro, usted en su intervención, ¿acepta usted que Olmedo López le solicitaba dinero y usted con su firma se lo autorizaba? Por supuesto que dichas solicitudes que le hacía a usted Olmedo López, el mismo que lo está señalando de corrupción, por supuesto que esas solicitudes tenían diferentes motivaciones. Claramente él ahí no iba a decir que le estaba pidiendo plata a usted para robársela. Él ahí le colocaría motivaciones que tenían que parecer perfectas. Pero es ese mismo Olmedo López el que le solicitaba la plata a usted y al que usted le autorizaba con su firma, el que está diciendo que usted le daba órdenes de qué hacer con esa plata. Tal como yo lo dije en mi intervención, sabía que en su defensa usted iba a tratar de legitimar su actuar en este escándalo de corrupción en el que ha sido mencionado, pero fui claro en mi intervención al decirle que el contexto repudiable que da este escándalo asqueante de corrupción no lo deja usted salpicado, sino emparamado, ministro. La Contraloría sí encontró hallazgos, no diga que no. Sí encontró hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria por ese 1.4 billones que usted autorizó desembolsarle a la UNGRD y que la UNGRD cogió y realizó una reserva presupuestal sin la justificación normativa correspondiente. ¿Qué hicieron? Transfirieron los recursos al Fondo Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres y con ello dieron por ejecutado el dinero. ¿Chismes de prensa? Pues esos chismes de prensa son los que usted va a tener que aclarar ante la justicia. Yo voy a cerrar diciéndole lo siguiente. Ministro, durante toda la intervención, usted de forma graciosa y con su risa guasonera, en decenas de veces me llamó senador youtuber, como si eso representara una ofensa para mí. No, ministro, por el contrario, me genera orgullo. Y sin usted darse cuenta, estaba marcando una profunda diferencia entre usted y yo. Y es que mientras usted es señalado de corrupto, lo único que usted tiene para decirme a mí es senador youtuber. Usted la palabra youtuber trata de enmarcarla en algo deshonroso. Y no, ministro, deshonroso lo que hicieron sus amigos, que terminaron siendo unos ladrones. Y esos ladrones hoy dicen que usted también es un corrupto. Pero usted solo tiene para decirme, ministro, senador youtuber. ¿Y sabe por qué lo único que usted tiene para decirme a mí es senador youtuber? Porque a diferencia suya, yo no llegué al servicio público para tener que estar en los estrados judiciales tratando de convencer a los jefes, tratando de convencer a los jueces de que yo no soy un corrupto. Ministro, ¿sabe por qué usted solamente tiene para decirme a mí senador youtuber? Porque yo represento esa nueva cara de la política, porque no soy un ladrón, porque soy decente y sobre todo porque represento a esos colombianos a los cuales usted cínicamente quiere asaltarles el bolsillo con esa miserable reforma tributaria. Que tenga un buen día. Se levanta la sesión, se convoca para mañana.